Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro, en una nueva clase. Los saludo a todos y todas. Antes de comenzar con el tema específico de la clase de hoy, me gustaría hacer un repaso a la actividad que tenían para hacer una devolución en la clase número 5, en la clase anterior, en la 4. La actividad constaba en identificar el qué, el cómo y el para qué de 4 propósitos y armar 4 objetivos sobre un propósito en particular. No encontré muchas dificultades en identificar los componentes de un propósito. Recordemos que el qué se refiere al contenido, el cómo por medio de qué lo voy a hacer y el para qué es la finalidad. Si nosotros ponemos de ejemplo un propósito, por ejemplo, fomentar en los alumnos y alumnas por medio de actividades guiadas y situaciones problemáticas la vivencia de diferentes habilidades motoras manipulativas, lanzar, pasar, recibir, patear, para que puedan conocerlas y acrecentar su disponibilidad motora. No tuvieron dificultad en cómo identificar estos componentes. Lo que sí les quiero recordar es que el verbo con que arranca un propósito tiene que demostrar que la intención es la del docente, porque el propósito siempre es la intención docente. Por lo tanto, tiene que ser un verbo adecuado: propiciar, favorecer, ofrecer, motivar, proporcionar, presentar, proponer. A donde sí pude observar algunas dificultades es en la elaboración de los objetivos. Recuerden ustedes que el objetivo es lo que el alumno o las alumnas deben demostrar o deben llegar como aprendizaje en una clase, o si es un objetivo más extenso, en varias. Pero nosotros lo vamos a tomar por ahora como de clase. Por lo tanto, si es el alumno o la alumna el que va a hacer esa acción, el que va a tener ese aprendizaje, tiene que comenzar con un verbo que diga que es el alumno o la alumna el que va a hacer eso. Yo les había ofrecido cierta cantidad de verbos, algunos los cuales obviamente ustedes iban a apelar a ellos para utilizarlos. Conocer, aplicar, ejecutar, vivenciar, explorar, experimentar, identificar. ¿Quiénes son los que realizan estas acciones? Los alumnos y las alumnas. Y a partir de ese verbo se incluía el aprendizaje deseado. Supongamos conocer las diferentes habilidades motoras manipulativas o vivenciar las diferentes formas de lanzar. Es acá donde yo encontré algunas dificultades, ya que algunas devoluciones, cuando tenían que elaborar los objetivos, los elaboraban como un propósito, utilizando los verbos que se utilizan para un propósito. Y en el objetivo yo no tengo que demostrar lo que la intención docente. Tengo que solamente describir el aprendizaje deseado en los alumnos. De cualquier manera, no los tiene que preocupar demasiado esto, porque vamos a seguir trabajando. Yo les anticipé que podían tener dificultades. Es un aprendizaje dificultoso en una etapa presencial, y en esta supongo que lo va a hacer más. Así que recuerden, los objetivos siempre nos tienen que demostrar el aprendizaje deseado en el alumno. Arranca por un verbo en infinitivo y a partir de ahí va el aprendizaje deseado. Si ustedes, porque esto también me lo habían preguntado por medio del grupo de WhatsApp, quieren comenzarlos con una frase que escrita o no escrita, que diga que el alumno pueda o que el alumno logre, y a partir de ahí arrancan el objetivo, también está bien. Supongamos que el alumno logre, vivenciar las diferentes habilidades manipulativas. Que el alumno logre,
descubrir las diferentes formas de lanzar. Es una ayuda para que ustedes piensen que siempre es el alumno o la alumna el que tiene que llegar a ese aprendizaje. Ok, bueno, ahora sí vamos a ir al tema específico de esta clase. Sin antes decirles que a partir de ahora vamos a llevar un proceso o dos procesos paralelos. Por un lado, vamos a continuar y seguir profundizando y seguir aplicando, sobre todo, porque es lo que me interesa, la planificación docente. En primer lugar, la planificación de clase. Paralelo a eso, vamos a empezar a conocer en profundidad los contenidos de la educación física, es decir, los saberes que tiene que enseñar el profe en la escuela. ¿Qué es lo que voy a hacer con estos niños y las niñas en la escuela? En primer lugar, vamos a tratar de decir que los contenidos son saberes culturales que se aplican o se ponen en evidencia en la escuela para poder transmitirlos, para que los alumnos se los puedan apropiar y para que de una u otra manera este alumno vaya construyendo su socialización, su rol como ciudadano y vaya, por otro lado, desarrollando estos saberes para poder aplicarlos en la vida cotidiana. En el caso de la educación física, son saberes o formas culturales que obviamente tienen que ver con lo corporal y que se convierten en situaciones valiosas para introducir en el jardín, en la escuela y en el ámbito educativo. En la currícula dice que los contenidos son recortes culturales, es decir, son partes de la cultura de un pueblo que se llevan a la escuela para ofrecerlos como parte de los aprendizajes. Y que además, de esta manera, tienen que estar contextualizados con la cultura no solamente de un país, sino de una provincia en particular o de una localidad en particular. Y estos saberes, porque ustedes van a ver que son muy amplios, tienen que resignificarse dentro de la escuela, es decir, tienen que asumir un rol educativo. No voy a ofrecerlos como los ofrecería en otros ámbitos. Y que además tienen que tener un significado. Tienen que tener un significado para el alumno para que logre apropiarse de ellos. ¿Cuántos de ustedes, incluido yo, sintieron muchas veces que en la escuela nos ofrecían cosas que pensábamos que no íbamos a utilizar nunca? En este caso, obviamente, ustedes o yo, cuando era alumno, no lo encontrábamos el significado a ese contenido para poder llevarlos y aplicarlos a la vida cotidiana, ¿sí? Obviamente que la educación física tiene sus contenidos propios. Tiene sus contenidos propios y que tradicionalmente, desde un punto de vista histórico, fueron tomados como parciales. ¿Por qué parciales? Porque todos los saberes de la educación física, todos los contenidos, era como que estaban separados unos de otros y así se ofrecían, ¿sí? Había contenidos ligados a la organización perceptiva, lo que constituye el esquema corporal y la capacidad perceptiva, todo lo que son las nociones espaciales, temporales y objetales. Contenidos ligados al desarrollo y el ajuste del acervo motor. Estamos hablando de habilidades motoras, técnicas deportivas, coordinación. También hay, o hubo, pero sigue habiendo, contenidos ligados al desarrollo de la aptitud física, resistencia, fuerza, flexibilidad. Contenidos ligados al desarrollo deportivo, juegos motores, muchos de ellos orientados a la iniciación deportiva. Los deportes propiamente dichos, con su técnica y con su táctica,
y además contenidos ligados al desarrollo socioafectivo de los alumnos, ¿sí? Esta perspectiva hacía que los contenidos siempre fueran ofrecidos de manera parcializada, ¿sí? No quiere decir que eso no haya sido efectivo en el aprendizaje, pero no eran entregados como un todo. Los desarrollos curriculares más actuales, y el de la provincia de Neuquén, por suerte, se ha actualizado y se ha puesto a tono en ese sentido, tratan de ofrecer los contenidos organizados en ejes. Ejes que ponen en relevancia al sujeto que aprende y a los saberes culturales que necesita, que requiere ese chico que aprende o esa chica que aprende. Y además, estos saberes les da una perspectiva que en el ámbito de la educación física y del sistema educativo en particular, tienden hacia la inclusión permanente. Si hablamos de inclusión, no podemos dejar de hablar de exclusión. También habremos sentido muchas veces que en nuestras clases dejábamos de lado a varios alumnos y tratan de relacionarlos siempre con el contexto cultural. ¿Qué ejes ofrece la currícula de la educación física en el nivel inicial y primario en la provincia de Neuquén? Los bebés, niñas y niños y su disponibilidad corporal en relación consigo mismo. Después lo vamos a profundizar a cada uno. Los bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en interacción con los demás. Y los bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en interacción con el ambiente natural y otros. Está hablando de otros ambientes. ¿Por qué habla de bebés, niñas y niños? Ustedes recuerden que si bien son currículas o diseños curriculares separados, los de nivel inicial y los de nivel primario, tienen una continuidad importante. Por lo tanto, ustedes en la currícula de nivel inicial van a encontrar bebés, niños y niñas, y en la de nivel primario van a encontrar niños y niñas. Ya no hablamos de bebés. ¿Por qué bebés? Porque se asume la educación inicial a partir de los 45 días de vida. El primer eje, vamos a estar hablando de los bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en relación consigo mismo, ofrece una perspectiva hacia la construcción de la corporalidad individual de cada sujeto. Habla y proporciona por medio de esos contenidos, de los contenidos que lo integran, la forma singular que tiene cada uno y distinta a los demás. Y por lo tanto, trata a partir de actividades motoras, lúdicas y de otro tipo también expresivas, la construcción de esta corporalidad a partir de contenidos ligados a el esquema corporal, la capacidad perceptiva, las habilidades motoras, y ustedes notarán que ya estoy incorporando los contenidos históricos de la educación física dentro de estos ejes, porque es así, los contenidos son contenidos acá y en todas partes, pero la organización que nos da la currícula los presenta de un modo totalmente interrelacionado. Cuando vamos al segundo eje, bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en interacción con los demás, nos presenta a este sujeto que a través de prácticas corporales, lúdicas, expresivas, trata de construir acuerdos, pautas de respeto, de trabajo colectivo, con su entorno, o mejor dicho, perdón, no con su entorno, sino con los demás niños. Acá es donde se presentan los juegos motores, las actividades deportivas, expresivas, que a partir de